Humano del año 2024, que es el primero después del estallido social, la pandemia, entre otros acontecimientos importantes en nuestro país. Ahora, los resultados destacan las dificultades que enfrenta el país para poder implementar cambios necesarios, a pesar de que las demandas de la ciudadanía y el respaldo de los expertos, ¿no? Estamos justamente con Maya Silvetti, que es coordinadora de investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sabrina. Y gracias por venir. Bueno, comencemos con esto. La importancia que tiene este informe, considerando que es después del estallido social, después de la pandemia, después de 2 procesos constitucionales rechazados. O sea, son etapas muy importantes que se vieron concentradas en un periodo bastante breve en nuestro país, que sin duda ha generado cambios en la sociedad, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentas en el PNUD por este informe. Los informes sobre desarrollo humano se vienen haciendo desde 1996. Este es el 12º informe sobre desarrollo humano y han sido un aporte al debate público del país. En el fondo los informes tienen ese espíritu, estimular el debate, estimular conversaciones necesarias, y nos parece que la cobertura que ha tenido da cuenta de que estamos lográndolo, así que estamos bien contentos. Sí, ahora son varias cifras las que estoy viendo acá que son bien interesantes. Por ejemplo, se revela que el 59% de los encuestados percibe que el país ha empeorado en los últimos años, comparado con el año 2013, que era tan solo un 21%. ¿Cómo se puede hacer ese análisis? Efectivamente, nosotros partimos este informe diciendo, a ver, Chile ha cambiado y ha cambiado mucho. Tenemos logros importantes en materia de desarrollo humano, reducción de la pobreza, indicadores muy positivos en el ámbito de la salud y un largo etcétera. Pero tenemos dificultades objetivas para cambiar. Hay cambios importantes en materia de derecho y protección social que continúan pendientes. Las dificultades que tuvo el país para arribar a un nuevo texto constitucional también reafirman esto. Y nosotros hacemos el informe, esto es importante, Sabrina, no es una encuesta, son un conjunto diferente de estudios, encuestas de opinión pública, encuestas de élites, grupos focales, estudios de movimientos sociales, y entonces hicimos grupos focales, que es como la primera estrategia de método de investigación que utilizamos. Para tomar el pulso, claro. Exacto, exploratorios, así para ver qué es lo que pasa. Y nos llamó la atención la percepción crítica de los cambios recientes y además cómo había aumentado esta percepción, que luego lo vimos con la encuesta. Nos llamó mucho la atención que pese a políticas como la PGU, GES hace un buen rato, gratuidad, nada de eso aparecía en los grupos focales. La percepción de que los cambios recientes habían sido muy negativos y las dificultades de la ciudadanía para identificar cambios positivos en sus vidas por producto de políticas sociales. ¿Son las políticas sociales en los que la gente ve que están deficientes y que eso genera malestar en la ciudadanía? Lo que concentra la evaluación crítica de los cambios recientes son 2 cosas básicamente. Cambios que han sido sostenidamente prometidos por los liderazgos políticos en materia de derechos y protección social, básicamente salud, reforma de pensiones, me imagino. Pensiones y educación. Eso es lo que aparece de manera muy sostenida. Y, por otro lado, algunas transformaciones negativas que han surgido recientemente y que afectan negativamente la vida de las personas y que tiene que ver con temas de seguridad ciudadana. Eso es, en el fondo, el núcleo de esta evaluación tan crítica de los cambios recientes por parte de la ciudadanía. Bueno, y que también se ve reflejado en este estudio que ustedes también realizaron sobre el descontento que hay en el mundo, con el mundo político también, que me imagino que también tiene relación en el estancamiento, por así decirlo, en el avance de las reformas previsionales, en pilares fundamentales para el buen vivir de las personas, me imagino. Tal cual, Sabrina. Las personas culpan del estancamiento y del deterioro que perciben en el país a los liderazgos políticos. Consideran que los liderazgos políticos han incumplido promesas de cambio de manera sostenida. Los culpan de que priorizan intereses electorales, que desconocen las necesidades de las personas, que bloquean los acuerdos que el país necesita. Eso es súper importante. Por eso que el informe plantea que para la ciudadanía, para las personas, los liderazgos políticos representan los villanos del cambio, por decirlo de alguna manera. Eso me llama mucho la atención, porque en este estudio, en este informe, aparecía que villanizan a los políticos. Claro. También es preocupante porque varios son elegidos popularmente por la ciudadanía. Y al parecer sienten que cuando uno ya los elige se olvidan y se distancian un poco de las necesidades de la ciudadanía, al parecer lo que puede interpretar en ese informe. Exacto. Lo que plantea el informe es que de los elementos que explican las dificultades de la sociedad chilena para conducir cambios sociales es un tipo de relación disfuncional entre ciudadanía, élites y movimientos sociales. Y respecto de la ciudadanía y las élites o los liderazgos políticos, más bien lo que el informe ve es que hay una relación
donde la ciudadanía permanentemente está diciendo no me cumpliste, me prometiste un cambio en materia de derecho y protección social y esto no ha ocurrido. Por lo tanto, hay una deuda del cambio persistente. Y esta deuda no es por el azar, no es por error de los liderazgos políticos, es porque no se quieren poner de acuerdo y por lo tanto hay un proceso de villanización y que luego se combina con un proceso, con un castigo electoral en el fondo. Claro. Y es tal como tú lo planteas, Sabrina, la ciudadanía considera que los liderazgos políticos, una vez que son electos, desconocen las necesidades de las personas y no cumplen sus promesas de cambio. ¿Y esta villanización ha ido en aumento en comparación a otros informes que han tenido? ¿Han visto cómo ha empeorado esta situación? Nosotros lo tenemos identificado hace un buen rato y es una característica también global, no es solo de Chile, solo que la gracia del informe es que hace la bajada más local con los procesos sociopolíticos recientes en el fondo. Ya. Ahora estabas hablando de las élites, que también hay un escenario bastante complejo por parte de la ciudadanía en torno a esa materia. ¿Cuál es la sensación que existe? Bueno, por un lado, no solo la ciudadanía es crítica con los liderazgos políticos y las élites, sino que las élites también son críticas con la ciudadanía. Por eso que nosotros planteamos que las dificultades de la sociedad chilena para conducir cambios se explica por un tema relacional en el fondo, no es solo un actor el que incide. Las élites, por ejemplo, consideran, la mayoría, la mitad de las élites, considera que la ciudadanía es individualista, que no le interesa lo común, que es presentista, que quieren todo de manera inmediata, que tienen múltiples demandas sociales, que solo piensan las necesidades del presente. Pero además, entre las élites, nosotros tenemos un concepto de élites que diferencia distintos tipos de élite. Élite económica, élite política, élite social, quienes son representantes de movimientos sociales, y élite simbólica, quienes inciden en los medios de comunicación, que instalan ideas, debates. Y lo que vemos también es que entre la élite económica y el resto de las élites hay importantes diferencias. La élite económica es sistemáticamente más crítica de la situación actual del país, más pesimista, cree que en el futuro el país le va a ir peor, percibe más deterioro en la sociedad chilena y sus sueños para el país son distintos al resto de las élites. Por ejemplo, prioriza el crecimiento económico y el resto de las élites priorizan los derechos sociales. Entonces nosotros planteamos que estas diferencias tan acentuadas entre la élite económica y el resto de las élites puede ser complejo para las capacidades de conducción social del país, de los cambios, porque puede impedir la construcción de acuerdos en el fondo. Claro. Y en torno a esta conducción social, ustedes también abordan la importancia que tienen los movimientos sociales también. ¿Cómo han visto ese escenario también? ¿Han ido perdiendo fuerzas? ¿Se ha ido dispersando un poco? ¿Cuál es el enfoque, las fuerzas que han tenido los movimientos sociales en el país para tratar de llegar a un objetivo? Bueno, estamos efectivamente en un escenario de menor movilización, claro. Pero el informe lo que trata de ver es cuál es el rol también en los movimientos sociales en estas capacidades de conducción de los cambios por parte del país. Y el informe reconoce la importancia como agentes de cambio que tienen los movimientos sociales. Los movimientos sociales han sido capaces de presionar a la opinión, al sistema político para que incorpore demandas que no estaban presentes y de incidir en la opinión pública también. Y en ese sentido son agentes muy valiosos de cambio social. Pero lo que el informe también identifica es que en ocasiones, cuando se vinculan con la política formal, pueden desplegar lógicas que inhiben las capacidades de conducción. Y básicamente alude, Sabrina, a lógicas como el antipartidismo, por ejemplo, la fragmentación, el identitarismo, y varias de estas lógicas las vimos también a propósito del primer proceso constituyente. ¿Por qué son complejas? Porque impiden la construcción de alianzas y acuerdos, porque impiden la vinculación con actores políticos estratégicos. Por eso que el informe hace un llamado a balancear, en el fondo, la movilización con la institucionalización, que nos parece clave de cara a fortalecer las capacidades de la sociedad chilena. Claro, sin duda. Ahora, dentro de esa misma materia, estaba viendo que existe preferencia por parte de la ciudadanía por cambios graduales, a diferencia de quizás lo que uno podía haber pensado anteriormente, que uno buscaba cambios más inmediatos. Ahora, al parecer, son cambios más graduales los que prefiere la ciudadanía. ¿Por qué se da ese escenario? ¿Hay alguna explicación? Nosotros planteamos en el informe que es posible que los procesos de cambio reciente o los procesos sociopolíticos que hemos vivido hayan generado aprendizajes en la ciudadanía. Desde la perspectiva del informe, la preferencia por gradualidad es una oportunidad de la sociedad chilena y es uno de los aportes de este informe. En el fondo no solo identifica un diagnóstico que es triste, que es sombrío, sino que también dice, ojo, acá hay una ventana de oportunidad y tenemos varios elementos. Uno de estos es la preferencia por gradualidad, que a nivel comparado respecto de hace una década, el último informe fue el 2015, pero la encuesta se hizo el 2013, aumenta 20 puntos porcentuales. Es decir, la gradualidad. La gradualidad.
20 puntos, es Es bastante. Sí. En el 2013 la preferencia mayoritaria era por cambios rápidos, en el fondo, cambios que fuesen más súbitos. Nos parece clave, y también hay otro elemento que es una oportunidad importante y que tiene que ver con una ciudadanía más realista, una ciudadanía que reconoce que resolver los problemas de la vida en común es algo complejo, que no sucede de la noche a la mañana. ¿Y por qué nos parece importante esto, Sabrina? Bueno, porque de alguna manera protege al país de liderazgos populistas, estos liderazgos que dicen, mira, si esto es tan fácil, los políticos no lo hacen porque no han querido, claro. Y también liderazgos antisistema. Nos parece que por eso es una oportunidad. Y hay otros elementos también que son claves. Por ejemplo, pese a la evaluación crítica del desempeño de los liderazgos políticos, la ciudadanía valora el rol que los liderazgos políticos democráticamente electos tienen en la sociedad. Para resolver la gran mayoría de los problemas en común, la ciudadanía considera que deben ser los liderazgos políticos democráticamente electos versus los técnicos, por ejemplo, quienes deben tomar las decisiones. O sea, están a favor de cargos electos popularmente, pero no están conformes con los que actualmente han sido electos popularmente. Exacto. Ya, hay como un descontento ahí. Hay una evaluación crítica del desempeño, no lo están haciendo bien, pero consideramos que igual son valiosos para la vida en común. Eso nos parece clave. También están a favor de la democracia, o sea, prefieren un régimen democrático, hay bastantes cosas en ese sentido. Ahora, esto de la preferencia de la gradualidad, ¿puede ser, más allá de entender que los cambios no son de un día para otro, puede también ser un reflejo de, por ejemplo, un escenario de decepción, por ejemplo, con los procesos constitucionales, que en el primero hubo una mirada de que quizás el futuro de nuestro país podría cambiar de manera bastante brusca, no resultó ese proceso constitucional, después uno fue entendiendo más o menos realmente qué es lo que puede hacer un cambio a un texto constitucional, después existió el segundo, donde no hubo mucho fiato de la gente con ese segundo proceso constitucional y finalmente fracasó. ¿Puede también ser un reflejo de un descontento de cómo se puede ir avanzando en distintas materias? El informe plantea que es posible que esto sea, esta mayor sensatez de la ciudadanía, de alguna manera, sea el efecto de experiencias de cambio frustradas. En el fondo, la ciudadanía se manifestó y dijo, queremos un cambio constitucional, pero finalmente no arribamos, después de 2 procesos constituyentes, a ningún nuevo texto, no tenemos una nueva constitución. Entonces, y todo esto fue muy acelerado, si tuvimos años electorales, ola tras ola de elecciones en Chile. Entonces es posible que ahí haya un aprendizaje en el fondo, como mira, los cambios no son los cambios tan rápidos, no siempre son buenos, las cosas hay que hacerlas con paciencia, porque los cambios estructurales son más lentos y son de largo plazo. Yo creo que en ese sentido la gradualidad apunta a una visión de largo plazo. Y hay oportunidades de hacer cambios, ¿no? O sea, ¿hay espacio para revertir estas cifras preocupantes? Bueno, la ciudadanía en su mayoría, y eso también es una gran oportunidad que no te la había mencionado, Sabrina, desea cambios. Un 88% de la población quiere que las cosas cambien en el país y un 67% quiere que Chile no sea ni igual a como es ahora, ni tampoco que vuelva a ser como antes. Entonces nos parece que esa es como la piedra angular. De ahí parte todo, en el fondo. La ciudadanía quiere cambios, pese a las decepciones, pese a los cambios recientes que evalúa negativamente, aún aspira a cambios. Ya, esperemos que así sea, porque son bastante preocupantes las cifras que estamos viendo. Maya Silvetti, coordinadora de investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros. Gracias a ti, Sabrina. Que estés muy bien. Con esta información nos vamos a una pausa comercial, pero no se vaya, ya volvemos con más noticias.